Y la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones entregó un informe con 58 propuestas para elaborar una reforma al sistema previsional. Sin embargo, hubo, según se ha señalado, divisiones al respecto, por lo menos con los planteamientos que finalmente fueron entregados a la presidenta Michelle Bachelet. Queremos ahondar más en este tema y para eso recibimos precisamente a la ex integrante de la instancia, Reina Clark, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. A ver, ¿hubo divisiones o no hubo divisiones? Si hablamos por divisiones, que tenemos distintas posiciones, tendríamos que decir que hay divisiones, pero en definitiva hubo dos miradas distintas, dos miradas estratégicas distintas dentro de la comisión y que podríamos resumirla de la siguiente manera. Una mirada estratégica que indicaba reformas al sistema, pero dentro del sistema, manteniendo la estructura actual del sistema de pensiones. Y la segunda mirada estratégica, que era la mitad de la comisión también, que era introducir modificaciones, reformas estructurales al sistema, no dentro del sistema, sino que una reforma estructural que contuviera un sistema, desde un sistema mixto hasta la propuesta que existió de un sistema de reparto puro. Por lo tanto, en realidad, si tú te das cuenta, hay estas dos miradas, hay en el fondo la mitad de la comisión tiene una mirada y la otra mitad de la comisión tiene la mirada de la reforma estructural. ¿Eso se supo desde un principio que iba a ser así? ¿O a medida que fueron conversando, intercambiando opiniones, se dieron cuenta que habían aquí dos caminos internamente? Yo creo que en la medida que se fue discutiendo, nosotros estuvimos más de un año trabajando y la verdad las cosas que gran parte del tiempo en la comisión estuvo dedicado a generar un diagnóstico, que fue un diagnóstico bastante complejo y lapidario, y después comenzamos a trabajar las distintas posiciones. Y desde esa perspectiva comenzó a elaborarse estas distintas propuestas. La primera propuesta que estuvo en definitiva lista y que se comenzó a discutir fue la propuesta que se ha denominado la propuesta B, que establece o que propone una reforma al sistema estructural, que es un sistema mixto, el cual yo también adhiero a esa propuesta. Ajá. Esa fue una de las primeras propuestas. Y en la medida que se comenzó a conocer esta propuesta y se comenzó a discutir la propuesta, comenzaron a surgir dudas, etcétera, y se fue construyendo también otra, que es la alternativa que se ha denominado la alternativa A dentro de las propuestas, que es aquella que no genera una reforma estructural, sino que genera modificaciones al interior del sistema. ¿A porque tiene corre a ganador o A porque o solamente la suya le tocó B por coincidencia? No, fue A, determinó A, B y C. Ah, ya. No tiene una estructura lógica desde el punto de vista cuál es la ganadora, porque no existe una ganadora. Si uno se da cuenta, existe la mitad de la comisión con una mirada y la otra mitad de la comisión. ¿Cómo construimos entonces un sistema de pensiones cuando hay dos miradas que...? Es que en el fondo la comisión lo que hace es entregar propuestas, y es muy interesante además que existan propuestas diversas, porque existe un abanico integral, y eso es lo importante de entregar esa información para que se puedan tomar las mejores decisiones. Ahora nosotros, por lo menos en la propuesta B, que es la que yo adhiero, nosotros consideramos que es un avance sustantivo a mejorar notablemente las pensiones actuales, que hoy en día son realmente bajísimas, y que es además el cumplimiento del mandato que nos dieron presidencial. Bueno, pero a su juicio, después del estudio que hizo esta comisión, usted lo dijo, por casi un año, donde se entregan 58 recomendaciones, ¿cuál es el peor escenario en términos de qué es lo que no puede pasar tras esto? Porque, por ejemplo, también hubo otra comisión hace un tiempo atrás, la comisión Engel, que se hizo para cambiar la política, y sin embargo hay muchos puntos que no fueron tomados en cuenta, y sin embargo la crítica a esa reforma, después de un trabajo intenso en una comisión, tampoco se tomaron todas. Lo llevo a este plano entonces. ¿Qué es lo que sí o sí, después del trabajo de esta comisión, el gobierno en este momento turno debe tomar para que efectivamente haya un cambio y no estemos en 6 meses más hablando de que las 58 recomendaciones que entregó esta comisión finalmente no todas se tomaron en cuenta? Yo quisiera primero que todo hacer una aclaración. Cuando hablamos de las 58 medidas, yo no sé si tú las has visto, pero en definitiva estas 58 medidas no son las que resuelven el problema. La discusión de las 58 medidas se hacen dentro del contexto de las propuestas globales. Es la única forma de entenderla. Exacto. Eso es una primera aclaración. Sí. ¿Ya? Lo segundo,
yo creo que en definitiva es absolutamente necesario, y ojalá así sea, que exista una reforma más estructural al sistema, porque ya llevamos 34 años y en definitiva esta reforma, que es hacia el pilar contributivo, donde está el sistema, donde está el régimen de capitalización individual, requiere necesariamente introducir mecanismos de solidaridad que logren mejorar las pensiones. Porque ya no es posible, de acuerdo al mercado laboral que tenemos, etcétera, que el individuo, o sea, el trabajador o la trabajadora, el individuo como tal, se siga haciendo cargo solo él o ella del riesgo para lograr tener una pensión. Porque esa no lo va a lograr. Y por eso es que tenemos pensiones que van a ser bajísimas si no hacemos una reforma estructural al sistema. Pero a ver. Y si no tenemos una reforma estructural del sistema y tenemos pensiones bajas, el Estado nuevamente tiene que suplir esas deficiencias. Pero a su juicio, y entrando más a fondo aún, cuando usted dice cambio estructural, por ejemplo, ¿cuáles son estos pilares que eventualmente sí o sí se debiesen cambiar dentro de la estructura? Bueno, como te decía, la propuesta nuestra... Es la B, en este caso. Claro, pero ¿cuáles son esos pilares que usted dice que sí o sí? El pilar contributivo. Porque hay otros que quizás se pueden discutir, pero a su juicio deben haber algunos que sí o sí deben cambiarse. El sí o sí que deben cambiar necesariamente se debe introducir y avanzar hacia un seguro social dentro del pilar contributivo. ¿Eso qué significa? Significa que las personas van a tener un apoyo solidario para lograr tener una mejor pensión, porque solos, sin esa introducción en el pilar contributivo, no van a poder lograr tener una pensión mejor. Entonces, por eso es que un sistema mixto. ¿Te fijas? Porque hay una base que es un pilar, que es el pilar solidario, y luego viene otro que se introduce dentro del pilar contributivo, este seguro, esto que en el fondo las personas se les incentiva a ahorrar, pero además hasta un tope determinado de monto, que son 350.000 pesos que nosotros hemos estado estableciendo, eso van a tener además un apoyo, un pareo igual de la cantidad que han ahorrado, que les va a poner el Estado. Y además, a esa parte, que va a ser la parte de solidaridad, se va a introducir un aumento de la cotización, que es muy importante además, ¿cierto? Porque es baja nuestra cotización, o un aumento de la cotización que va a ser de cargo del empleador. Entonces, tanto el empleador, o sea, la cotización del empleador, como esto que aporta el Estado, van a generar mecanismos solidarios que logran, en definitiva, mejorar notablemente las pensiones. ¿Y en ese punto usted cree que puede haber algún consenso dentro de todo? Yo creo que hay ya consensos. Primero, que el sistema no puede permanecer otorgando las pensiones que está otorgando. Segundo, que necesitamos avanzar a universalizar el pilar solidario, que es aquel que no es contributivo, ¿cierto? Que las personas no cotizan. Y tercero, que además se deben necesariamente generar mecanismos de solidaridad, aumentar la cotización, por ejemplo, pero siempre dentro de una reforma estructural. Y te explico. Se habla que nuestro nivel de cotización es bajo, el porcentaje que cotizan es bajo, efectivamente es bajo. Pero si nosotros aumentamos sin generar un cambio, es muy difícil que podamos resolver el tema. Y además, ¿por qué? Porque existe un tema de legitimidad del sistema. Las personas se manifiestan en más de un 70% en que no le tienen confianza al sistema de pensiones. Y cuando no existe confianza o no está legitimado un sistema de pensiones, es muy difícil incentivar a lograr la cotización, a que las personas puedan lograr cotizar en el sistema. Entonces, necesariamente se requieren ajustes estructurales que permitan que además se legitime por las personas un nuevo contrato social que logre que las personas crean en su previsión. Ahora, yo sé que usted tiene una posición respecto a este punto que le voy a tocar, pero dentro de ese cambio estructural o dentro de los cambios que se han estado hablando, es aumentar de 60 a 65 años, por ejemplo, la edad de jubilación en las mujeres para tener esos 5 años más para poder aumentar las pensiones. Ha estado ahí. Yo sé que usted tiene una posición que está en contra de eso. Exacto. Pero en fin, si estamos a ese nivel todavía discutiendo de las edades y no hay un consenso en términos de eso, uno dice, pero ¿cómo entonces podemos llegar a un consenso con temas quizás mucho más complejos y estructurales y pensamos en cambiar el sistema de pensiones? Entonces, ¿son cambios más ideologizados o son cambios más desde el punto de vista que técnicamente hay diferencias muy grandes entre lo que piensan unos y otros? A ver, digo ideologizado en términos de
que otro argumento, es que hay que igualdad, si la mujer quiere igualdad, igualdad del hombre, entonces igualdad también en la jubilación. Ese nivel que no tiene nada que ver con un sistema estructural, no tiene nada que ver con un sistema económico de jubilación. Por eso le digo, o sea, ¿dónde pasan las diferencias entonces? Claro, ahí tenemos un error, porque igualar no significa 1 más 1 es 2. Es que parece que así suena en algunos pero casos. No es así, no es así. Por eso se lo pregunto. Claro, porque los sistemas de pensiones lo que tienen necesariamente que cumplir es lograr mitigar, es lograr otorgar una pensión cuando la persona ya deja de ser una persona activa, lograr tener una pensión que sea relacionada con los ingresos que tenía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de igualar y decir vamos a elevar la edad de jubilar a la mujer 5 años más, porque con 5 años más de cotizaciones entonces le va a elevar el nivel de las pensiones, primero tenemos que, eso significa que no estamos atendiendo a nuestro mercado laboral, a cómo se inserta la mujer en el mundo laboral, precariamente. Existe una división sexual del trabajo que genera que la mujer ejerza otros roles que le impiden tener una mejor inserción en el mundo laboral. Y mira, es tan increíble eso, y bueno, y eso son las brechas que se dan después de las pensiones, y la brecha salarial. Tan increíble el tema, que además tiene que ver con temas culturales y estructurales de la sociedad, porque en otorgar estos roles así tan definidos y tan desiguales respecto a la mujer, que incluso las mujeres profesionales, aquellas que tienen doctorados, postítulos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es mucho mayor, puede llegar hasta un 40%. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando primero que tenemos que tener un mercado laboral que inserte a la mujer realmente en su mundo laboral y ésta logra tener capacidad de ahorro. Y además generar dentro de la sociedad, ¿cierto?, una cultura distinta también respecto a cuál es el rol de la mujer. Es decir, la mujer deja de trabajar y tiene lagunas previsionales. ¿Y por qué lo hace? Porque asume la carga de la familia. No solo asume la carga de ser madre, sino que asume el cuidado de la familia extendida, que los padres, que los tíos, que alguien que esté enfermo, etc. Y todas esas cosas van impactando duramente en su capacidad de ahorro. ¿Y sabe por qué se lo pregunto también? Porque lo traes en una conversación X, dieron un argumento dos personas común y corriente que me llamó la atención, que era el respecto al rol del Estado en las pensiones. Y uno decía a otro, pero es que bueno, ¿cómo los funcionarios de las Fuerzas Armadas se retiran con el mismo sueldo que recibían hasta el último día? Se retiran con 20, 30 años de servicio, 50 y tantos años se jubilan con el mismo sueldo para el resto de su vida y el Estado se lo financia. ¿Por qué a mí no me pueden ayudar a financiar también mi pensión si he trabajado toda la vida? Eso se trata. Claro, ¿cómo se da esa respuesta a la persona común y corriente que está en la calle, que ha trabajado toda su vida y que recibe una pensión de 300.000 pesos? Entonces, ¿cómo se le da esa respuesta? ¿Cómo llegar a ese nivel de respuesta que logre satisfacer una necesidad que lleva durante años? ¿Eso se puede lograr? Yo creo que sí. Se puede lograr. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros hablamos de un sistema de pensiones, un sistema de protección social, la seguridad social, de un derecho que es humano, un derecho que es fundamental, es un tema país. Entonces, todas estas discusiones sobre el tema de las reformas son temas en que la sociedad entera se vuelca a tener que discutirla. Y así ha sido. En la comisión nuestra hubo un trabajo bastante extendido a través de todas las regiones de ir asumiendo lo que las personas sentían y pensaban y sufrían o cómo veían el sistema de pensiones en su realidad. Y eso lo acogió también la comisión. Por lo tanto, aun cuando existan miradas diferentes, estratégicas, yo creo que en definitiva es necesario generar la discusión y ir abordando los temas que la ciudadanía también necesita, requiere y opina. No podemos dejar de lado en los sistemas democráticos lo que la ciudadanía también opina. Y esta cosa no solo es un tema técnico, esto no es un tema técnico, porque los técnicos perfectamente podemos resolver cuestiones, pero es una cuestión de decisiones políticas. La decisión política de querer hacer un cambio, generar un cambio, será abordado por todas las capacidades y competencias técnicas que sean necesarias. Y además de eso, se tendrán que ir evaluando, ¿cierto?, también la sustentabilidad financiera. Efectivamente, las propuestas, por lo menos la propuesta B nuestra, genera sustentabilidad también financiera y genera los mecanismos de solidaridad para poder aumentar esas pensiones. Regina Clark, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, muchísimas gracias.